Es un gusto para mí presentar a Juan Martín Graña, doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET y en SED, IDAES, UNSAM, Universidad de San Martín, y asociado al CEPED y UBA, Universidad de Buenos Aires. Vos después vas a explicar qué son todas esas siglas. Especialista en mercado laboral, distribución del ingreso y desarrollo económico. Investigador enfocado en las vinculaciones entre las condiciones productivas de las economías y las características de los mercados de trabajo. Buenas noches, Juan Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Gracias por invitarme en esta inauguración del streaming debut, del Grupo Paternal. Este debut, tal cual. Después quiero hablar del tema del Grupo Paternal, no quiero que se termine el programa sin hablar de eso, pero vayamos ahora específicamente a hablar de economía. Un poco al principio, hablando del nuevo orden mundial, el tema se fue a la economía. Desarrolle nomás, doctor. Pero bueno, a ver, no dejen a los economistas hablar libremente porque después terminamos rompiendo todo. A ver, vinculado a lo que venían charlando al principio, me parece que estos primeros meses de Trump son medio una caja negra. No se tiene muy en claro qué quieren hacer Estados Unidos y venimos en un contexto bastante complicado, ¿no? A mí me aparece bastante claro las diferencias entre lo que está haciendo ahora respecto a lo que venía haciendo Trump en su primer presidencia, ¿no? En aquel momento la rediscusión de los tratados de comercio tenían que ver con limitar la posibilidad de una competencia por bajos salarios, por normas medioambientales, y eso ha cambiado ahora, porque ya no es una discusión con México respecto a los salarios y rediscutir, sino es pongamos todo en debate, ¿no? Y en ese poner todo en debate me parece que se mezclan dos cosas que me parece que Estados Unidos todavía no tiene claro, que es, ¿estamos rediscutiendo el orden mundial o nos estamos peleando con China? Que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, pero los caminos no son los mismos, ¿no? Porque China hace rato que viene horadando la organización mundial, hace rato ya, a partir de lo que había hecho Trump en la primer presidencia, había empezado a pasar parte de sus producciones para el mercado estadounidense a Vietnam, para que le exportaba a México y a través de México entrar en Estados Unidos. Entonces ya se venía escapando de ese orden mundial. Pero la discusión es, ¿estamos discutiendo eso? ¿Estamos discutiendo que Estados Unidos no tiene empleo industrial y esa es la base política de Trump? ¿O estamos discutiendo, estamos perdiendo la carrera con China y entonces las armas tienen que ser otras? Me parece que ahí se juega mucho porque todo el sufrimiento y todo el daño que está generando Trump ahora puede tener dos resultados muy distintos, o acelerar su deterioro en el mundo actual, o efectivamente abrir una puja para otra cosa que no se ve. Ahora, el problema es que Trump va y viene y ahora se está yendo para atrás. Entonces hay una discusión de a dónde vamos, ¿no? Porque esta semana ya Trump está diciendo, bueno, no sé, vamos a negociar con China, algo que se suponía que él no podía hacer, no era parte de su libreto. Bueno, parece que le han tirado las orejas y entonces me parece que Estados Unidos, por eso decía, no tiene claro para dónde va y ahí es donde se abre la discusión. Para Argentina me parece es una discusión que es todo pérdida, ¿no? Hay algunos trumpistas que dicen eso está bien y entonces lo que ahora se produce en China, en Vietnam, Bangladesh, lo podemos empezar a producir nosotros y exportarlo a Estados Unidos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar en ningún contexto, bajo ningún formato económico, y entonces la discusión es cuánto de lo del sudeste asiático lo produce Centroamérica y México y hasta qué punto nos inundan con la producción que antes iba al mercado estadounidense a América Latina desde China. Entonces me parece que todo este orden, que seguro Puri en el primer bloque estaban discutiendo, me parece que de romper las reglas a un país argentino debilitado, con muchos problemas económicos, no hace más que profundizar los problemas en los que estamos. Claro. Y eso, el argumento que a mí me quedó en la conversación con Federico fue fundamentalmente la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Entonces, un país que ya tiene riesgo país elevado, al que los algoritmos que deciden parcialmente los flujos de capitales son dados cargados en contra de nosotros, la incertidumbre adicional, cuando hasta Estados Unidos se vuelve incierto, no es que eso se refleja de manera buena sobre nosotros, ¿no? No, y ahí hay como lo novedoso, porque lo que siempre pasaba, y era parte de los cálculos de los economistas, es, hay problemas en el mundo, todos se refugian en el dólar,
Y un problema para la política económica de Milei es que el peso está atado al dólar y si el dólar se fortalecía, nuestros problemas explotaban peor. Ahora, es tan grande el zafarrancho que está haciendo Trump, es que está empezando a pasar lo contrario, ¿no? Se está debilitando el dólar. Se está debilitando el dólar porque hay tanta incertidumbre respecto a por qué están haciendo, que algunos dicen, che, y quizás no tenemos que refugiarnos en el dólar, tenemos que irnos a otro lado. Entonces, es muy grande el ruido, y en el contexto en el que estamos, inclusive los salvatajes, todos los salvavidas que nos puedan tirar desde Estados Unidos pueden no ser suficientes, porque en una economía que crece menos, que cae la demanda de petróleo, baja el petróleo, vaca muerta no corre a la velocidad que esperaban ellos que corra, que igual era súper optimista. Si hay menos demanda, también bajan los precios de los commodities. Si se debilita el dólar, bueno, ahí pueden subir los commodities porque se revalúan. Ahora, estamos en el medio del río nosotros por nuestros propios problemas, y esto Trump le está haciendo el peor regalo que podría haberle hecho al principal apoyo que tenía, que era Milei. Digo, no había forma de pensar que Trump, llegando a la presidencia, que era una apuesta súper fuerte de Milei, le hubiera generado tanto daño como finalmente le generó. Y sin embargo, cuando escuchás a muchos de los economistas, que como vos bien decías al principio, no hay que dejarlos hablar tanto, parece que todo lo que estuviera sucediendo con los Estados Unidos, debido a la visita de Scott Bessent, a los comentarios de Kristalina Georgieva de hoy, etcétera, parece que todo estuviera bien. Que, a ver, es una cosa muy rara porque se suponía que este programa económico de Milei, desde el principio hasta ahora, era un camino para dejar de hacer las cosas que siempre había hecho la Argentina, ¿no? Ellos eran los distintos, iban a romper todos los dogmas, iban a hacer las cosas bien, y lo único que estamos haciendo es puente tras puente de deuda más deuda, que si fracasamos con esto, Estados Unidos nos pone más deuda. Y Kristalina diciendo algo que los economistas, y sobre todo los economistas argentinos, hemos escuchado mil veces, que es, bueno, si están todos los dólares en el colchón y se invirtieran, pasarían cosas buenas. Sí, bueno, la discusión es por qué están en el colchón y no invirtiéndose. Sí, pero además el hecho de que estén saliendo del colchón, como han estado saliendo a lo largo de todo el gobierno de Milei, no es necesariamente una cosa virtuosa. No, porque efectivamente están todos desahorrando para pagar las tarifas, para pagar los alquileres, etcétera. Entonces, hay un conjunto de tensiones que este programa con el fondo está poniendo más de manifiesto que antes, que genera muchas dudas respecto a que si crecientes masas de deuda para tapar los pozos pueda hacer algo, ¿no? Porque en estas últimas 2 semanas, ya metiéndonos en Argentina, el discurso de Caputo y de Milei y de su equipo económico es muy esquizofrénico, porque se llegó al momento de tener que cambiar la política cambiaria porque el dólar estaba muy barato y el Banco Central no acumulaba reservas, ¿no? Las dos patas fundamentales de alguna estabilidad duradera de la economía argentina. Y ahora festejan que el dólar se volvió más barato de lo que estaba antes, hemos tenido inflación por la devaluación que hubo inicialmente, y han decidido no comprar dólares y no acumular reservas hasta que no toque 1.000 pesos, por lo cual en toda esta semana de supuesta tranquilidad cambiaria, no acumularon reservas. Entonces estamos en un esquema que es más volátil, que es más peligroso, y no están resolviendo ninguno de los dos problemas que teníamos y que nos llevaron acá. Y lo único bueno que tienen para decir es, Estados Unidos nos va a prestar más deuda. Entonces, estamos en un momento de mucha confusión, y me parece que los que más confundidos están eran los que pensaban que Trump los iba a ayudar, y al final les hizo más ruido del que podían esperar. Igual, para darle una vuelta y hacer un rulo con el argumento que vos bien planteás respecto de que Trump nos iba a ayudar, pero está creando un caos tan grande en el mundo que nos está perjudicando. Al mismo tiempo, la discrecionalidad que tiene Trump y la lógica puramente ideológica con el que está llevando adelante su política general, tal vez tenga un capítulo argentino donde esa billetera que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, sugirió que podía estar abierta ante un evento de turbulencia internacional, puede llegar a estar abierta durante mucho tiempo, con lo cual la vocación de Caputo de endeudarse hasta el infinito, por ahí se encuentra y hace un matrimonio celestial con un Estados Unidos dispuesto a tirar toda la plata necesaria en países que le rindan pleitesía. Por eso, ahí hay como dos cosas, porque la declaración del secretario del Tesoro era muy particular. A nosotros les vamos a dar dinero, o está disponible esta fuente,
si Milei estaría disponible, si mantiene el curso y si entran en una crisis que no tengan ellos la culpa. Lo cual es particularmente ambiguo, porque si recién decíamos, che, la política cambiaria tiene un dólar muy barato y no acumula reservas y termina explotando el dólar en la Argentina, ¿hasta qué punto es culpa o no es culpa? Yo entiendo que la redacción es para decir, bueno, si ustedes se sacan de encima a China con el swap y tienen un problema, los salvamos. Lo podrían hacer ahora. El tema es que le debemos 17 mil millones de dólares a China en el swap y no hay forma de que Estados Unidos ponga 17 mil millones de dólares en este momento cuando ya hay 60 mil del Fondo Monetario. Y además los ajedrecistas chinos renovaron el swap sin condiciones en un momento que teníamos que empezar a devolvérselo. Así que patearon para adelante el momento que le tengamos que empezar a devolver a China, con lo cual se han aseguraron mantenido en la esfera, claro. que el anzuelo esté bien clavado en el paladar de Javier Milei. Y entonces ahí lo que ves es un Estados Unidos que está muy encarado en generar ruido, en una economía argentina que tiene muy al límite todos sus números y unas elecciones que están a 6 meses. Entonces, peor momento para tener que hacer todo esto es raro, y entonces uno se pregunta, bueno, el discurso victorioso, triunfalista del gobierno de todo va acorde al plan, todo va fenómeno. Si sube el dólar era lo que queríamos, si baja el dólar era lo que queremos, si sube la inflación era lo que queremos. Y uno dice, estoy seguro que tener que hacer estos cambios, tener que ir al Fondo Monetario a 4 meses de las elecciones, no era el plan. Y entonces se empieza a caer todo, porque gran parte de la crisis de los últimos meses empezó por malas declaraciones del ministro. Esta es la política que uno podría suponer. El Fondo Monetario dijo, te doy un montón de dinero, pero a cambio de estas concesiones, y estamos entrando en una campaña electoral en esta vertiente. Una economía frágil, el Fondo Monetario muy invertido en la Argentina, pero con un esquema frágil, y una economía mundial en caos. Es como un panorama bastante malo para encarar una revalidación del gobierno de Milei cuando es a todo nada y es vamos a profundizar el rumbo o no. Ahí me parece que se abren unas lindas preguntas para los próximos meses. El problema es que vivimos acá adentro y las respuestas van a pegarnos en el cuerpo. Entonces, ¿en qué recomendás invertir? Yo creo que... La recomendación es fácil. Sí, porque, a ver, uno diría, esto uno tiene que poner abajo, ¿viste? La habilitación para la agencia de bolsa. Digo, acá es como... Libra no. Yo creo que Libra pasó, habría que ver si no remonta. Quizás Estados Unidos empieza a comprar Libra para decir, bueno, al final no era una estafa, digo, bueno. Pero la verdad es que es muy difícil saberlo, porque este conflicto mundial le pega a YPF, le pega a las petroleras, que era como la joya de la economía argentina, entonces ahí no. ¿Qué pasaría con la deuda externa argentina, los bonos? Y yo qué sé, en este contexto. Y entonces la segura es, y es algo que el gobierno, y normalmente los gobiernos de la derecha no entienden, es que mucha gente simplemente agarra los pocos ahorros que tiene, compra dólares y los deja en el colchón, justamente porque no hay ecuación alguna que les haga ganar plata. Lo único que pueden hacer es perder lo menos posible. Y entonces lo más probable es que si el dólar empieza a subir más rápido de lo que subió hoy, ¿no? Que pegó como una vuelta, parece que la gente va a hacer lo que hizo siempre y lo que en definitiva, si lograba algún ahorro, los ayudó, que es cobro y lo que sé que me sobra lo pongo en dólares y esperemos a después de las elecciones a ver qué pasa. El gobierno cuenta con que nos secó tanto los bolsillos que nadie va a poder hacer eso. Pero... A ver, la cuenta esa está muy floja de papeles, es más un deseo, ¿no? Pero el tema es que hay mucha gente que tiene mucho dinero y por eso parte de la flexibilización del cepo fue primero por las personas y recién después, cuando sea, por las empresas. Porque efectivamente las empresas te hacen aparecer dinero para especularte como quieren. Ahora, cualquiera que cobra un sueldo más o menos fijo, sabe más o menos cuánto gasta en el mes, le sobra algo o le sobra poco, va a ir a comprar dólares a principio de mes y después vemos. Pensemos que la ventana esta que el mismo presidente está diciendo hasta junio, tenemos al campo agarrado con las retenciones más bajas, después ya no. Bueno, después ya no es... ¿Qué pasa después cuando el campo ya no tiene incentivos para liquidar? ¿Qué pasa cuando las elecciones están tan cerca que ni siquiera una
inversión financiera te rinde y tenés tiempo para sacarla. Ahí se abre un panorama bastante feo en el marco de una campaña electoral donde el gobierno se juega muchísimo. Es obvio que va a ganar algo porque viene de nada, ¿no? En la elección del 2021, pero ¿qué puede terminar ahí? Va a definir mucho de lo que pasa en los próximos 2 años y es como el panorama inverso al que le pasó a Macri. Macri llegó muy fuerte a las elecciones de medio término y se la chocó después. Bueno, tanto más rápido fuimos que con Macri, que la chocaron antes de las elecciones y ahora vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Juan Martín Graña.